Hola, hoy les vamos a presentar un análisis de un gesto deportivo llamado push kick, que es una patada frontal ejecutada con la intención de empujar al oponente y mantener la distancia. Este análisis será realizado en quinoa. Bueno, este movimiento se realiza elevando la pierna frontal o trasera y extendiéndola hacia adelante, contactándola con la planta del pie. Es una patada en un plano sagital que involucra principalmente los segmentos de miembro inferior, muslo, pierna y pie. Cuenta con varias fases del gesto que son la fase de despegue y elevación de piernas, que es cuando la pierna pues, que ejecuta la patada se flexiona en cadera y rodilla. El muslo se eleva al frente en posición horizontal o un poco más alta y el pie se mantiene apuntando hacia abajo o neutro. En la fase 3 pues en la siguiente fase, se presenta una extensión en contacto. Se realiza una extensión rápida de rodilla, el pie se proyecta hacia adelante como para empujar y al ligeramente como hacia atrás para buscar como más equilibrio. Y finalmente se presenta la fase de retorno, que se da después del contacto, que es cuando la pierna se flexiona de nuevo y regresa a la posición de guardia. Y ya el cuerpo recupera su alineación y se entrema. Bueno, Listo. Ahora vamos para la parte del centro de masa, la fórmula que lo calculamos, nosotros medimos primero que todos los segmentos. En este caso el muslo tenía 36 centímetros, la pierna 29 centímetros y el pie 16 centímetros. Esto lo multiplicamos por el centro de masa proximal y para ubicar los segmentos en la bueno, en la persona que hizo el video, lo calculamos desde el segmento proximal para el muslo, desde acá, que es el segmento proximal de la pierna, y ese segmento para el pie. Y bueno, para el cálculo del momento de inercia utilizamos esta fórmula que sería la masa por el radio de giro al cuadrado. En este caso, para poder calcular el radio de giro, lo que se hizo es, también se tomó la tabla antropométrica con esta columna del centro de gravedad del radio de giro, ¿cierto? Tanto para el pie, para la pierna y para el muslo. Con estos tres valores hicimos la multiplicación de esta por el segmento. El segmento ya lo pasamos a metros para poder hacer el cálculo. Y ya esto por la masa. Bueno, esto elevado al cuadrado por la masa. Y acá tenemos el cálculo de las masas, que también se hizo uso de la tabla antropométrica con esta columna, con la parte del peso del cuerpo. E igualmente con estos mismos tres datos, que son los de los segmentos que utilizamos. bueno, ahora con el fin de validar como este análisis cinemático, calculamos las coordenadas del centro de masa de cada segmento de manera teórica utilizando esta ecuación. Esta ecuación se plasmó en Excel para poder calcular como cada instante el centro de masa en cada instante del movimiento. Y ya próximamente pues como que graficamos estas trayectorias experimentales y teóricas, que las teóricas fueron las que nos dio Kinovea y las experimentales fue las que nos dio Kinovea y las teóricas fue la que calculamos con la ecuación anterior. Bueno, en el primer análisis, que es del muslo, notamos que para la posición horizontal hay como una diferencia notable en la magnitud. El centro de masa experimental muestra como un pico inesperado más o menos como en un segundo y presenta unas oscilaciones mayores, mientras que para la vertical, pues aunque la forma general como que se asemeja, igual el centro de masa experimenta como algunas caídas y picos pequeños, sobre todo al final. Para el pie, notamos para la posición horizontal, sí, para la posición horizontal, notamos que el centro de masa teórico experimental presenta como unas trayectorias similares, pero con pequeñas diferencias, especialmente hacia el final del movimiento. Y en la parte, pues como en la trayectoria vertical, hay una mayor discrepancia hacia el final, donde el centro de masa experimental cae bruscamente y el teórico se estabiliza. Y ya para el caso de la pierna, en la posición horizontal, la forma general como de la curva coincide, pero el centro de masa experimental presenta como algunas oscilaciones un poquito marcadas, mientras que en la vertical el centro de masa
teórico es más suave y continuo, mientras que el experimental tiene algunos picos y una caída final abrupta. Estos pequeños errores se pueden haber dado como por errores de captura y digitalización en Kinovea, de pronto por resolución del video y frecuencia del muestreo puede afectar como esta precisión o algún error humano al seleccionar como estos puntos de interés. Bueno, para este caso vamos a analizar en este frame, que es en el frame de 1.10 segundos, estos segmentos de la pierna, que es cuando la pierna está subiendo. Bueno, para el caso del pie, podemos ver que las fuerzas que tenemos en este caso las tomamos como positivas e igualmente el momento para poder así luego hacer un despeje y poder hallar la fuerza que en este caso nos dio negativa. En el caso para la fuerza en Y, también la tomamos positiva y aquí a diferencia de la otra se le restó la masa por la gravedad, ¿cierto? Para luego al despejar esta fuerza nos diera un resultado de 7.32. En este lado derecho podemos ver todos los datos que obtenimos, que nos dio Kinovea, que son los que usamos para reemplazar en este caso. Y bueno, en cuanto al análisis de la sumatoria de los momentos, podemos ver que en este caso el segmento, cuando haremos el segmento así y aplicamos la fuerza en la que está RY1, este va a ir en dirección contraria al momento. Por ende, este lo vamos a colocar en signo negativo. E igualmente con Rx1, cuando aplicamos esta fuerza, como por decirlo en este sentido, esta nos va a girar en el sentido contrario al momento, por ende también será negativo. Y ya pues aplicamos el momento que es positivo, pues que lo tomamos positivo en este caso. Y bueno, al despejar el momento 1 y reemplazar todos los datos, tanto de las fuerzas como los otros datos que nos dio Kinovea, obtuvimos un momento, el momento 1 de 0.07 newtons por metro. Y bueno, y también para poder hallar los brazos de momento, esto lo hicimos con los datos de Kinovea con las coordenadas del centro de masa y en este caso es del maleolo, de la parte del maleolo. Y ya se nos hizo una resta de los valores para poder hallar tanto A, que es la distancia de RY1 con el centro de masa, y B, que es la de RX1 y el centro de masa. Luego pasamos a la pierna, que lo que se hizo un análisis similar al anterior, tomando las fuerzas al contrario. O sea, las fuerzas que tomamos del pie se las ubican en el contrario e igualmente el momento. Esto es por el movimiento que se hace, ya que en el otro segmento lo que va a hacer es cambiar el sentido. E igualmente, para calcular estas fuerzas, si las colocamos con este sistema de coordenadas positivos, tanto las fuerzas que queremos calcular en este caso y el momento. En este caso también se hizo un análisis similar al anterior, pero ya sumando las fuerzas del pie, pues en este caso se le resta por el signo. E igualmente, para la fuerza Rx2 tuvimos un resultado de menos 5.183, en la de Rx2 de 32.6 y el momento de inercia de menos 4.03. Es decir, que por ejemplo lo que nos da negativo es que van en el sentido contrario en el que nosotros ubicamos. En este caso, este momento iría en el otro sentido, por lo que nos dio negativo. De momento aquí tenemos los datos que nos dio Kinovea para poder hallar los cálculos, y en esa parte tenemos los cálculos que igualmente como hicimos para poder hallar los brazos de momento, tanto para R y X1 en respecto al centro de masa y R y Rx2 para con respecto al otro segmento de masa. Bueno, y por último tenemos el muslo, que en esta también se hace lo mismo que hicimos con la pierna. Tomamos los RY y Rx2 en sentido contrario y el momento 2 en sentido contrario, como lo teníamos en la pierna. Y los RY y Rx3 y el momento 3 en sentidos positivos para poder hallarlos. En este caso, aquí tenemos las ecuaciones que usamos para poder hallar Rx3.
dándonos menos 11,0.5, significando que iría al contrario de cómo lo colocamos. Acá tenemos la sumatoria de fuerzas en Y, que nos dio 94,41, diciendo que sí, ese sí sería ese sentido positivo. Y ya en el momento de la sumatoria de los momentos, tenemos un resultado de 17,35, significando que sí iría en ese sentido. Bueno, y ya bueno, aquí tenemos los cálculos de los brazos para el muslo y los datos que nos dio Quinovea para hacer esto. Bueno, aquí en el Excel ya nosotros ubicamos todos los datos y por ejemplo aquí estamos en el muslo. La fuerza de X3, utilizamos estos datos de las celdas para poder obtener todos los datos del Excel. Y este fue el frame que usamos y podemos ver que nos dio exactamente pues lo que hicimos manualmente. Y bueno, ya ahora hablar un poquito de cómo hicimos la potencia. Bueno, lo hicimos en un segmento manualmente, que es en un mismo, en un frame, que fue el mismo que usamos para el segmento el segmento anterior. Y en este caso estas son las fórmulas que utilizamos. Fueron las fórmulas dadas en clase donde sumamos lo proximal más lo distal, con pues las fuerzas, las velocidades y el momento y su velocidad angular. Esto tanto para la pierna y el muslo, porque para el pie solo usamos su proximal, ya que esto pues no tenemos las fuerzas pues no tenemos la parte de la distal, ¿cierto? Entonces bueno, este es como manualmente hicimos el cálculo y ya a la hora de hacerlo en Excel utilizamos esta ecuación para que nos pueda calcular todos los datos. Pues, Bueno, usando la ecuación que acaba de mostrar mi compañera, calculamos como este balance de potencias, realizamos unos diagramas pues para representar como este balance de las potencias, y elegimos tres frames pues aleatorios. Inicialmente pues escogimos el frame en 1,27 segundos, hicimos el análisis del balance de potencias para el muslo y notamos que el flujo de potencia que entra al muslo es de 1,83 watts, de 10,17 por 10 a la menos 3 watts, y que salen de él 11,11 watts y ese va hacia su distal. Sin embargo, es muy importante recargar que en estas potencias escogimos dos segmentos diferentes. Por ello, la potencia que sale del muslo no es la misma que entra en la pierna. Entonces, ahora para la pierna, pues hicimos como el mismo procedimiento con los datos de la pierna de acuerdo con su proximal y su distal. En este, pues como les dije, le ingresan 13 watts, mientras que el muslo pues únicamente enviaba 11. Entonces podemos decir que ambos absorben 1,89 watts. Bueno, para el pie se hizo el mismo procedimiento. Este no tiene como un segmento distal debido a que no está en contacto con otro cuerpo. y bueno, eso sería. Y ya este, en la, dime. Esta fue la imagen tomada justo en ese segundo, en ese frame, y en esta se muestra como este gesto de la push kick en la fase de extensión de la pierna. En esta, pues el sujeto está con la pierna flexionada, la pierna de apoyo está en el suelo y la otra pues está elevada. La cadera está en flexión, la rodilla en flexión y el tobillo está ligeramente en flexión plantar. Para la velocidad angular de la pierna es mayor que la del muslo, por ende se presenta una contracción excéntrica, mientras que para el pie y la pierna, el pie va a tener una velocidad angular mayor, entonces se va a presentar también una contracción excéntrica. Se hizo el mismo procedimiento para los otros frames y se graficó el momento articular versus tiempo, obteniendo las siguientes gráficas. Se obtuvieron estas para el muslo, para la pierna y para el pie.
Y ya aquí tenemos las últimas gráficas de cinemática lineal y de cinemática angular. Muchas gracias.